Hablar de María Elena Velasco es hablar de uno de los rostros más entrañables y recordados del cine y la televisión mexicana. Su personaje emblemático, la India María, se convirtió en parte esencial de la identidad cultural de México durante más de 4 décadas. Con su vestimenta tradicional, sus trenzas, su inocencia y sus enredos cómicos, Velasco logró que millones de espectadores se vieran reflejados en ella. Era una figura que, con humor y ternura, denunciaba las injusticias sociales, las desigualdades entre clases y las dificultades que enfrentaban las comunidades indígenas y rurales al tratar de integrarse en un mundo urbano lleno de prejuicios. Desde sus primeras apariciones en la gran pantalla, a finales de los años 60, el personaje conquistó rápidamente al público. Películas como Tonta, Tonta pero no tanto, 1972, y Ni de aquí ni de allá, 1988, no solo provocaban risas, sino que también transmitían mensajes profundos sobre la migración, la discriminación y la lucha de los más vulnerables por encontrar su lugar en una sociedad cambiante. La India María, con su ingenuidad y picardía, lograba lo que pocos personajes han conseguido: hacer reír, pero al mismo tiempo, hacer pensar. El impacto cultural de María Elena Velasco fue enorme. Mientras el cine mexicano de la época vivía transformaciones, ella mantenía vivo un género que conectaba directamente con el pueblo. No importaba si la crítica especializada minimizaba su trabajo, tachándolo de simple o populachero. Lo cierto es que sus películas llenaban salas, generaban identificación y se convertían en verdaderos fenómenos de taquilla. El cariño del público superaba cualquier juicio académico. Pero detrás de esa mujer que hacía reír con sus tropiezos y su lengua enredada, existía una artista profundamente consciente de lo que representaba. María Elena no improvisaba. Cuidaba cada detalle de su personaje, desde el vestuario hasta la manera en que se relacionaba con el entorno. Sabía que la India María no era solamente un recurso cómico, sino un espejo de la marginación y el olvido en que vivían muchos mexicanos. Ese sentido de responsabilidad social explica en parte la longevidad y la vigencia del personaje. En su vida personal, sin embargo, María Elena fue mucho más reservada. Aunque todos la reconocían en la calle, ella protegía con recelo a su familia, en especial a sus hijos. En entrevistas, rara vez hablaba de ellos, y cuando lo hacía era con palabras medidas, siempre destacando el deseo de mantenerlos lejos de la presión mediática. Para ella, la frontera entre la vida pública y la privada debía ser clara, y se aferró a esa convicción hasta sus últimos días. Su fallecimiento en 2015 fue un duro golpe para México y para la comunidad hispana en el extranjero. Las cadenas de televisión transmitieron especiales, los periódicos dedicaron portadas y las redes sociales se inundaron de mensajes de nostalgia. La India María no solo se había quedado grabada en la memoria colectiva, sino que había acompañado la infancia, la juventud y hasta la madurez de varias generaciones. Era, en cierto modo, parte de la familia de millones de personas que habían crecido viendo sus películas los fines de semana en televisión abierta. Sin embargo, lo que el público no sabía entonces era que, tras esa imagen alegre y combativa, existía una historia íntima que había permanecido oculta. Un relato personal marcado por secretos familiares, decisiones difíciles y un silencio que parecía inquebrantable. Durante una década, ese silencio se mantuvo como una barrera entre el mito y la verdad. Hasta que, 10 años después, uno de sus hijos decidió dar un paso al frente y revelar lo que había callado por tanto tiempo. No solo busca recordar la grandeza de María Elena Velasco como artista, sino preparar el escenario para comprender la magnitud de aquella confesión. Porque la revelación de su hijo, más que una simple anécdota familiar, se convirtió en un acontecimiento que transformó la manera en que México recordaba a su querida India María. Su legado, por tanto, no puede medirse únicamente en risas y en récords de taquilla. Se mide en la capacidad de haber creado un personaje que rompió barreras sociales y culturales,
y en el impacto que, aún una década después de su partida, sigue generando en la memoria colectiva. Conocer la verdad que su hijo guardó en silencio durante tantos años no hace más que engrandecer la figura de una mujer que vivió para su público, pero que también dejó una huella indeleble en su familia. Cuando una figura pública fallece, la vida privada de sus seres queridos suele convertirse en un terreno de especulación y rumores. Con María Elena Velasco, la situación no fue diferente. Su muerte en mayo de 2015 generó una ola de homenajes, pero también abrió un capítulo de incertidumbre alrededor de su familia. Sus hijos, que siempre habían permanecido al margen de la fama, de repente se vieron rodeados de micrófonos, cámaras y titulares que exigían respuestas. La decisión que tomaron fue clara: guardar silencio. Para ellos, hablar de su madre significaba exponer aspectos íntimos que ella había protegido con tanto esfuerzo durante su vida. Decidieron que la mejor manera de honrar su memoria era mantenerla intacta, evitando alimentar la voracidad mediática que buscaba historias de herencias, disputas o secretos ocultos. Sin embargo, ese silencio no fue fácil de sostener. La prensa especulaba constantemente. Algunos programas aseguraban que existían conflictos familiares relacionados con el testamento. Otros insinuaban distanciamientos entre los hermanos. El nombre de María Elena, asociado siempre a la risa y a la ternura, comenzaba a mezclarse con rumores que dolían a la familia. Era como si, incluso después de su partida, no pudieran encontrar paz. El hijo mayor fue quien más sintió ese peso. Desde pequeño había aprendido que ser el hijo de la India María implicaba una doble carga. Por un lado, el orgullo de tener una madre admirada por millones. Por otro, la dificultad de forjar una identidad propia. Tras la muerte de su madre, esa carga se multiplicó. Cada movimiento suyo era analizado, cada silencio interpretado, cada ausencia convertida en noticia. Durante esos años, la familia optó por refugiarse en la intimidad. Se alejaron de los medios, evitando entrevistas y apariciones públicas. Pero ese aislamiento también los hizo enfrentarse a un torbellino interno. En el silencio surgían preguntas sin respuesta. ¿Realmente conocían todas las facetas de su madre? ¿O había aspectos de su vida que ella había decidido ocultar incluso a quienes más quería? La tensión no provenía únicamente del exterior. También estaba el peso de las promesas hechas a María Elena en vida. Ella, consciente de la fuerza de su personaje y de su impacto en la sociedad mexicana, había pedido a sus hijos discreción absoluta. «No dejen que mi legado se manche», les habría dicho en alguna ocasión, según contó más tarde su hijo. Esa petición se convirtió en un mandato moral que ellos cumplieron durante años, a costa de reprimir sus propios sentimientos y de cargar con verdades que no podían compartir. El paso del tiempo, sin embargo, transformó ese silencio en una especie de prisión emocional. Lo que al inicio parecía un acto de respeto, con los años, se convirtió en un peso insoportable. Los hijos, y en especial el mayor, comenzaron a comprender que callar no siempre significa honrar. A veces, hablar es también una forma de rendir homenaje, de mostrar la verdadera dimensión humana de alguien que fue más que un ícono cómico. Las reuniones familiares en aniversarios luctuosos eran un recordatorio constante de lo mucho que habían perdido. En esos encuentros privados surgían anécdotas, recuerdos de infancia, confidencias que su madre les había hecho en momentos de vulnerabilidad. Cada palabra evocada se mezclaba con la duda. ¿Debían compartirla con el mundo o guardarla como un tesoro íntimo? Mientras tanto, el público continuaba idealizando la figura de la India María. Las nuevas generaciones la descubrían en televisión y plataformas digitales, riendo con las mismas ocurrencias que habían hecho felices a sus abuelos y padres. El mito seguía vivo, pero la familia sabía que faltaba una pieza del rompecabezas: la verdad sobre la mujer detrás del personaje. Fue así como, tras una década de silencio, el hijo mayor comprendió que había llegado el momento de hablar. No se trataba de traicionar la memoria de su madre,
sino de liberarla de ese muro que la separaba de su humanidad real. Porque, en el fondo, contar la verdad no era una forma de destruir su legado, sino de engrandecerlo. 10 años de silencio habían forjado una familia fuerte, unida por el dolor y la lealtad, pero también herida por el peso de lo no dicho. Ese silencio, que alguna vez fue escudo, se había transformado en cadena. Y romperlo era inevitable, aunque implicara enfrentarse al juicio de los demás, y sobre todo, al propio miedo de traicionar la voluntad de una madre que, incluso en la muerte, seguía siendo una presencia dominante en sus vidas. Cuando el hijo mayor de María Elena Velasco decidió finalmente hablar, lo hizo con la voz entrecortada y un nudo en la garganta. No era un testimonio preparado para impresionar a los medios, ni una estrategia para ganar notoriedad. Era más bien un desahogo largamente contenido, un acto de liberación personal después de 10 años de silencio. Sus palabras no solo sorprendieron, sino que sacudieron las fibras más profundas de quienes habían amado a la actriz. La entrevista se realizó en un espacio íntimo, lejos de las luces de los grandes estudios de televisión. Él quería hablar con calma, sin interrupciones, sin la presión de un formato sensacionalista. «Necesito que me escuchen», dijo antes de comenzar. Y lo que vino después fue un relato que transformó la manera en que el público recordaba a la mítica India María. El hijo reveló que su madre había vivido durante años con una enfermedad que casi nadie conocía. Aunque el parte oficial hablaba de complicaciones de salud que llevaron a su fallecimiento, lo que nunca se dijo públicamente es que María Elena llevaba mucho tiempo enfrentando dolores intensos, tratamientos desgastantes y noches de angustia. A pesar de eso, jamás dejó que su público lo notara. Ella no quería que la gente la viera débil, explicó entre lágrimas. Para mi madre, lo más importante era que la recordaran con alegría, con esa sonrisa que siempre mostraba en pantalla. Esa revelación fue dura de asimilar para muchos fanáticos. Habían creído que la India María era invencible, una mujer capaz de enfrentar cualquier adversidad con picardía y buen humor. Descubrir que detrás de esa fortaleza había fragilidad, que detrás de las carcajadas había noches de sufrimiento, provocó un impacto colectivo. No era una traición al mito, sino una humanización que lo hacía aún más grande. Pero la confesión no terminó ahí. El hijo también compartió que su madre le había pedido explícitamente guardar silencio sobre su padecimiento. Ella no quería compasión ni homenajes teñidos de lástima. «Prométeme que no vas a decir nada mientras viva», le insistía. Él cumplió esa promesa con fidelidad, incluso después de su muerte, convencido de que era la mejor manera de respetar su voluntad. Sin embargo, el paso del tiempo y la necesidad de cerrar heridas lo llevaron a cuestionarse si callar seguía siendo lo correcto. «Durante años sentí que cargaba con un secreto que me quemaba por dentro», confesó. Cada vez que veía una película suya en la televisión y escuchaba a la gente reír, me preguntaba si algún día podrían entender la dimensión de su sacrificio. Mi madre no solo fue una actriz cómica, fue una guerrera silenciosa que nunca permitió que el dolor empañara la sonrisa que le regalaba a su público. El peso de esas palabras cayó con fuerza en la audiencia. La confesión se viralizó de inmediato. Fragmentos de la entrevista comenzaron a circular en redes sociales, acompañados de mensajes de admiración y lágrimas virtuales. «Ahora la amo más que nunca», escribió una fanática en Twitter. «Saber que sufría y aún así nos regalaba alegría la hace aún más grande». El hijo también recordó momentos íntimos en los que la enfermedad se hacía presente. Grabaciones interrumpidas por dolores repentinos. Noches en las que él mismo debía acompañarla al hospital. Días en los que ella fingía estar bien solo para cumplir con su público. Era impresionante ver cómo se transformaba frente a la cámara. Podía estar agotada, pero en cuanto se encendían las luces, volvía a ser la India María, llena de energía. Yo sabía lo que costaba, y eso me rompía el corazón. La revelación, lejos de manchar su legado, lo enriqueció. Mostró a una mujer valiente,
que había decidido entregar lo mejor de sí a los demás, incluso cuando la vida le exigía más de lo que podía dar. Esa fortaleza, desconocida durante tanto tiempo, se convirtió en el verdadero secreto que conmovió a todos. En sus palabras finales, el hijo resumió la esencia de lo que había callado durante 10 años. Mi madre me enseñó que la risa también puede ser un acto de resistencia. Ella luchó en silencio, no porque tuviera miedo de mostrar debilidad, sino porque quería que su público recordara la felicidad, no el dolor. Hoy entiendo que contar su verdad no es traicionarla, es honrarla. La entrevista terminó con un silencio prolongado, cargado de emoción. El periodista que lo escuchaba no necesitó hacer más preguntas. La revelación hablaba por sí sola. Afuera, el eco de esas palabras comenzó a expandirse como un río imparable, llegando a cada hogar donde alguna vez se había visto una película de la India María. El mito había cambiado, pero no para derrumbarse, sino para elevarse aún más alto. La revelación del hijo de María Elena Velasco no quedó confinada a una entrevista íntima. Muy pronto, sus palabras se esparcieron como pólvora en los medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales. Aquello que parecía una confesión privada terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. El país entero volvió a hablar de la India María, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Ya no solo como la comediante que hacía reír a generaciones enteras, sino como la mujer que, en silencio, había librado una batalla personal contra la enfermedad y el dolor. Las televisoras organizaron programas especiales para recordar su trayectoria. Algunas cadenas repusieron sus películas más icónicas, acompañándolas de mesas de debate donde académicos, periodistas y críticos analizaban la relevancia de su obra. Los periódicos publicaron editoriales subrayando la necesidad de revalorar su papel dentro de la historia cultural de México. Y en plataformas digitales como YouTube y TikTok, miles de usuarios compartieron fragmentos de sus escenas más célebres, entrelazándolos con las nuevas revelaciones sobre su vida íntima. Por primera vez en mucho tiempo, la figura de la India María fue revisitada con ojos distintos. Lo que antes había sido visto como un simple recurso cómico, ahora era interpretado como una herramienta de denuncia social disfrazada de humor. Muchos críticos reconocieron que habían subestimado a Velasco, encasillándola en el estereotipo de comedia popular, sin comprender la profundidad de su propuesta. Ella fue pionera en dar visibilidad a los sectores marginados de México, escribieron algunos ensayistas. Su personaje, aunque caricaturesco, tenía la capacidad de reflejar realidades dolorosas que de otro modo no habrían llegado al cine comercial. Las nuevas generaciones también encontraron en ella un descubrimiento fascinante. Jóvenes que jamás habían visto sus películas comenzaron a consumirlas en plataformas de streaming, intrigados por el debate que se había generado. Lo que encontraron no solo fue un personaje entrañable, sino un legado cultural que los conectaba con las raíces de un país diverso, lleno de contrastes y de resiliencia. El impacto trascendió fronteras. En comunidades latinas de Estados Unidos, donde la India María también había gozado de popularidad, la noticia fue recibida con una mezcla de nostalgia y admiración. En Los Ángeles, Chicago y Houston, se organizaron proyecciones comunitarias de sus películas, acompañadas de charlas sobre la importancia de preservar la memoria de los artistas que lograron unir a las familias a través del humor. Incluso en países de Centroamérica y Sudamérica, los medios retomaron la historia, destacando cómo el sacrificio personal de Velasco engrandecía aún más su figura. La confesión del hijo también abrió debates más amplios sobre el rol de las celebridades en la sociedad mexicana. ¿Por qué una mujer tan querida había sentido la necesidad de ocultar su sufrimiento? ¿Era justo que las figuras públicas tuvieran que esconder sus debilidades para no decepcionar a sus seguidores? Estas preguntas aparecieron en artículos de opinión, en podcasts culturales y en foros académicos. De alguna manera, la revelación puso sobre la mesa un tema incómodo. La presión que ejerce la fama sobre la vida privada de los artistas. El público, lejos de juzgarla,
respondió con cariño y compasión. Miles de mensajes inundaron las redes sociales. Cartas digitales, videos caseros, ilustraciones y homenajes espontáneos. Algunos fanáticos compartieron anécdotas personales de cómo las películas de la India María los habían acompañado en momentos difíciles de su vida. Otros contaban que sus abuelos, al verla, recordaban sus pueblos de origen y se sentían menos solos en la ciudad. La revelación de su hijo había humanizado tanto a la actriz que ahora la sentían aún más cercana, casi como una madre o una abuela nacional. También se reavivaron discusiones sobre la representación indígena en el cine mexicano. Algunos críticos señalaron que, aunque el personaje de la India María partía de una caricatura, logró darle una dignidad inédita a sectores históricamente marginados. Otros, en cambio, opinaban que perpetuaba estereotipos. Sin embargo, con la nueva información sobre la vida personal de Velasco, ambas posturas coincidieron en algo. Ella había actuado desde el amor, desde un compromiso genuino con el público que la adoraba. El hijo, sin proponérselo, había desencadenado un movimiento cultural. Su confesión no solo cerró un ciclo de silencio familiar, sino que permitió revalorizar a su madre en una dimensión más amplia. No como una simple comediante, sino como una mujer resiliente, luchadora y consciente del impacto que podía tener su arte. En este proceso, la memoria colectiva se transformó. La India María ya no era únicamente la mujer que tropezaba en la gran ciudad, que hablaba con acento marcado y que se metía en problemas cómicos. Ahora era también el símbolo de la resistencia femenina, de la capacidad de dar alegría incluso en medio del dolor, y del poder del arte popular para trascender generaciones y fronteras. Lo que comenzó como una confesión íntima se convirtió en un fenómeno nacional. 10 años después de su muerte, María Elena Velasco volvió a ocupar titulares, pero no por un estreno ni por un aniversario luctuoso, sino porque la verdad, contada por su propio hijo, la había convertido en algo más que una actriz. La había elevado a la categoría de ícono cultural eterno. Romper un silencio de 10 años no fue una decisión sencilla. El hijo de María Elena Velasco lo sabía. Cada palabra que pronunciara tendría un eco enorme, capaz de generar admiración, pero también críticas. Durante una década había cargado con el peso de una promesa hecha a su madre, una promesa nacida del amor y del respeto. Sin embargo, llegó un momento en el que comprendió que callar no era la mejor manera de honrarla, sino una forma de ocultar la grandeza de su sacrificio. Tenía miedo de traicionarla, confesó en una de sus intervenciones públicas, pero me di cuenta de que guardar silencio estaba impidiendo que el mundo conociera a la mujer increíble que había detrás del personaje. Ella no solo fue la India María, fue una madre valiente, una mujer fuerte que enfrentó el dolor, sin dejar de dar amor a los demás. Estas palabras no solo revelaban el dilema que había atravesado durante años, sino también la convicción que lo había llevado finalmente a hablar. El valor de su testimonio no radicó únicamente en la información compartida, sino en la lección que dejó al descubierto. La verdad, aunque dolorosa, también puede ser un acto de amor. En un mundo donde las celebridades suelen mostrarse como figuras perfectas, sin fisuras, humanizar a María Elena Velasco fue un gesto que la acercó aún más al corazón de su público. Las reacciones del público confirmaron que su decisión había sido acertada. Lejos de criticarlo por romper la promesa, miles de personas lo felicitaron por la valentía. Gracias por compartirnos este lado de tu madre, escribieron en redes sociales. Ahora la sentimos más cercana, más real, más nuestra. Los mensajes se multiplicaban. Algunos agradecían haber conocido a la mujer detrás del mito. Otros aseguraban que la admiraban todavía más al saber que había luchado en silencio por tantos años. El impacto también se sintió en el ámbito académico y cultural. Varios estudiosos del cine popular mexicano señalaron que la confesión del hijo había abierto nuevas posibilidades para reinterpretar la figura de la India María. Ya no se trataba únicamente de analizar sus películas desde el humor o desde el contexto social,
sino también desde la perspectiva humana de una actriz que sacrificó su bienestar para mantener viva la risa de su público. Esa dimensión, desconocida hasta entonces, añadía profundidad al legado de Velasco. En lo personal, el hijo describió la experiencia como una liberación. Durante años había cargado con un secreto que lo atormentaba, que le impedía dormir tranquilo y que le hacía revivir constantemente los últimos días de su madre. Al compartirlo, sintió que finalmente podía respirar. Era como cargar con una piedra enorme en el pecho. Ahora esa piedra ya no está, y en su lugar queda la paz de saber que mi madre es recordada como lo que fue, una mujer que dio todo por su arte y por su gente. El testimonio también dejó una reflexión más amplia sobre el papel de las celebridades. ¿Por qué, en una sociedad tan exigente, los artistas sienten la obligación de ocultar sus debilidades? ¿Por qué el público demanda perfección, olvidando que detrás de cada figura mediática hay un ser humano con miedos, dolores y fragilidades? La historia de María Elena Velasco nos recordó que, incluso en el mundo del espectáculo, la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y de inspiración. Hoy, a 10 años de su muerte, la India María sigue viva en la memoria colectiva. Sus películas continúan transmitiéndose, sus ocurrencias siguen provocando carcajadas, y su imagen sigue siendo parte del imaginario cultural mexicano. Pero gracias al valor de su hijo, ahora también sabemos que detrás de esa mujer risueña, existía una luchadora silenciosa, alguien que enfrentó la adversidad con dignidad, y que eligió regalar felicidad aun cuando la vida no se la ofrecía a ella. En última instancia, la revelación no destruyó el mito, lo engrandeció. Porque mostrar la humanidad de María Elena Velasco no la hizo menos icónica, sino más auténtica. Nos enseñó que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca sufren, sino quienes, a pesar de sus heridas, deciden dar amor y esperanza a los demás. El hijo, al contar su verdad, también nos dejó una enseñanza poderosa. La memoria se honra con honestidad, y al hacerlo, permitió que la India María no quedara atrapada únicamente en la caricatura del cine cómico, sino que se elevara como símbolo de resistencia, de entrega y de amor incondicional hacia su público. Así, lo que comenzó como un secreto familiar, se convirtió en un mensaje universal. El valor de decir la verdad, aunque duela, puede conmover, sanar y, sobre todo, unir. Porque al final, todos entendimos que María Elena Velasco no solo fue un ícono del cine popular. Fue una mujer que eligió vivir con alegría, luchar en silencio y dejar un legado que seguirá inspirando por generaciones. Han pasado ya 10 años desde la partida de María Elena Velasco, la inolvidable actriz que dio vida al personaje más entrañable del cine popular mexicano, la India María. Su legado sigue vivo en cada risa, en cada escena que nos recuerda su ternura y su picardía. Sin embargo, lo que pocos sabían es que detrás de esa mujer alegre, capaz de hacer reír a millones, había un secreto cuidadosamente guardado por su familia. Durante una década, sus hijos mantuvieron un silencio respetuoso, fieles al deseo de su madre de ser recordada por la alegría y no por el sufrimiento. Pero hoy, uno de ellos ha decidido hablar y revelar lo que calló durante años, la verdad más íntima y conmovedora de una artista que, aún en medio del dolor, nunca dejó de regalar sonrisas. Un testimonio que no solo humaniza a la India María, sino que engrandece su figura y nos invita a mirar más allá del mito.